never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Podcast El Motín de la Trucha, capítulo 10, transhumanismo. Bueno, Blas, temardo hoy, ¿no? Un tema hoy complicado y chulo. Bueno, sí, temardo. Hacía mucho que no oía eso de temardo. Me gusta esa palabra, la voy a empezar a usar. Sí, la verdad que sí. Está muy en uso sí, ahora mismo. Es un tema con muchas aristas y mucho más profundo de lo que yo me esperaba al principio, porque he estado esta semana echándole un vistazo y tiene mucha tela que cortar tiene esto. Yo he de decir que yo estaba tan a gusto en tierras mojaqueñas cuando de repente me llegaste tú con un par de WhatsApps recomendándome 2 libros, ¿no? Precisamente del transhumanismo. El transhumanismo de Dieguez, que es un libro referencia, ¿no? Que yo no lo he terminado de leer, he de decir, no lo he terminado de leer, pero me parece muy interesante. ¿Y el otro cuál era, el que me enviaste? Puede ser el de cómo ser una máquina, a lo mejor. Exacto. ¿Y qué dices tú? Que te has leído los dos, que son parecidos, ¿no? Que tienen una... Sí, los temas que tratan tienen muchos... Es que a lo mejor probablemente uno se ha basado en el otro, porque la piedra angular del transhumanismo, por lo menos aquí en España, y creo que internacionalmente puede ser, corrígeme si me equivoco, es el de Dieguez, ¿no? He visto que mucha gente lo cita, que es como muy importante ese libro, ¿no? Debe ser importante. Te digo que... ¿Te cuento alguna vez que yo estuve en una charla de Dieguez? No me has dicho nunca eso. Pues estuve en charla de Dieguez porque yo tengo un amigo que es cura, sacerdote, que es Emilio, que te he enviado hace poco un artículo, que creo que te lo leas, muy interesante, que el artículo, si no me equivoco, se llama El fin de la muerte, ¿no? El artículo de mi amigo Emilio. Entonces, Dieguez y mi amigo Emilio tienen una cierta relación, ¿sabes? Es decir, como bueno, pues son filósofos los dos, mi amigo también es teólogo y tal, se intercambian pues eso, ideas, libros, artículos, tal. Y entonces él me dijo que iba a ir a la charla porque en el día anterior participó, aunque este día no participó, y yo el anterior no pude ir y hasta ese que fue y escuché a Dieguez hablar directamente del transhumanismo, ¿sabes? O sea, que muy interesante. ¿Y hace cuánto fue eso? Esto fue pues como hace 5 o 6 años. ¿Sabes? O sea, bastante antes de que el tema se haya popularizado tanto. Yo creo que una de las personas que más han popularizado el tema es precisamente Yuval Noah Harari, del que ya hemos hablado en este podcast, sí. ¿Sabes? En el libro de Sapiens creo que también toca el tema. Y creo que este hombre, la verdad que ha sido un bestseller sin duda, rotundo, y ha puesto el tema, creo que encima del tapete. No digo que no esté ya en los ámbitos filosóficos y teológicos se comente mucho este tema, o sea, ahora mismo es un tema que está en primera plana, pero y a pie de calle lo ha llevado... Sí, no, totalmente. De hecho, este tío a lo mejor en el libro ha puesto un poco de moda el tema de pensar en futuribles, ¿no? De en qué implicaría estas cosas tal, pero el tema del mejoramiento humano a nivel de calle yo creo que es una cosa que está muy muy imbuida en nuestras vidas, ¿no? Yo que sé, el mundo de los superhéroes, de los cómics. ¿Cómo me gustaría pues seguir siendo una persona pero tener las habilidades de una araña, como el Spider-Man, ¿no? Sí. O de superbigotes. O de Superbigotes, el superhéroe venezolano, ¿no? Por ejemplo. Sí, también. Totalmente. O mejoras tecnológicas o tal, me refiero que es una cosa muy de día a día también, ¿no? Bueno, este asunto, como tú estás más versado que yo, en el sentido que has leído bastante más que yo en los últimos tiempos, ¿no? Del transhumanismo, ¿por qué no nos centras un poquito el balón? ¿En qué consiste o qué es el transhumanismo? Pues el transhumanismo se supone que es un movimiento que propongan que tenemos una serie de limitaciones que como seres humanos y que debemos investigar para conseguir mejorarnos mediante la tecnología, ¿no? Para conseguir ser el ser humano 2.0. El ser humano 2.0. Bueno, ser humano, cuidado, porque también por poco que yo estaba leyendo hay un concepto muy ligado al del propio transhumanismo, que es el del posthumanismo también, ¿no? Es decir, que no es tanto el ser humano, sino es lo que viene después del ser humano. Muchas veces, ¿no? Con el transhumanismo modificamos tanto el ser humano que incluso logramos un ser humano que no es ser humano.
Mira, esto se ve en la serie esta de The Boys, ¿sabes cuál es? Que la están echando Sí, ahora sí, en muy Amazon buena. Prime. Sí. Y precisamente los que son, que bueno, es como de superhéroes, pero que son muy bestias, hay mucho gore y tal y cual. Sí. Y el protagonista de los superhéroes, que es un poco malo, siempre está diciendo que o sea, no se considera humano. Para él los humanos son sus juguetes, son lagartijas, son hormigas, ¿sabes? Entonces yo entiendo que si en un futuro sí que hubiese una evolución del ser humano, que llegaría probablemente a distinguirse aunque no fuera una especie, aunque te pudieras hibridar con no sé cómo llamarlo, de ser humano 2.0 o lo que sea, probablemente, bueno, igual que ahora mismo simplemente por el color de piel mucha gente se cree que es de otra raza diferente, que unos son humanos y otros no, eso ha llegado a pasar, ¿no? Pues imagínate, Sí, imagínate. eso ha llegado a pasar, eso ha sido realmente dramático. Sí. En biología estudiábamos un concepto de especie que no sé si sigue vigente, porque para que estos temas van cambiando, los conceptos van cambiando. El concepto de especie se define algo así como que tiene la capacidad dos individuos de aparearse entre sí y tener descendencia fértil, ¿vale? Esto es interesante porque, por ejemplo, las mulas son especie, no son especie, porque el cruce entre esto que es un burro y un caballo, ¿no? El mulo, o me confundo. Una mula es entre un caballo y un burro. Exacto. Pues el mulo no es una especie. ¿Por qué no es una especie? Porque es estéril, ¿vale? Claro. No tiene descendencia fértil. Escucha, pero es estéril, pero no es Obélix. La madre que nos parió. Exacto. No, entonces esto es interesante porque, claro, lo que estamos diciendo, hay que diferenciar por una parte el concepto raza, un concepto también denostado en la actualidad. Se ha eliminado, eso te iba a decir. El concepto de raza es que no es que esté denostado, es que lo han eliminado directamente. Lo han eliminado y yo creo que tiene sentido. Yo creo que tiene sentido y no. Y me voy a explicar, ¿no? El tema de denostar. ¿Por qué es denostado el concepto de raza? Porque realmente se dice, en el caso de los humanos, porque, por ejemplo, dicen que a veces hay más similitudes entre dos personas de estas supuestas razas, ¿no? A lo mejor entre un blanco y un negro, hay más similitudes que a lo mejor entre dos blancos o entre dos negros, ¿no? Sí, por lo cual, si hay más similitudes que diferencias, pues no tal. A mí me parece que tiene sentido, no voy a negar yo la mayor, pero por otra parte, también es un concepto que creo que es filosófico, que no es un concepto biológico, ¿no? Desde el punto de vista de por qué nos fijamos en lo que se parece y no en lo que nos diferenciamos. A lo mejor es que, y digo, quitando todas las connotaciones políticas o racistas, tal y cual. Es decir, se ha intercambiado por el de etnia un poco, ¿no? Que tiene más implicaciones culturales, yo creo. Pues sí, como pero bueno, al final etnia gitana, por ejemplo. Etnia gitana no implica solo pues ser más moreno. Bueno, hay gitanos que son rubios de ojos azules. Es una carga cultural. Totalmente. Pero digo, el asunto es que esto me parece al fin y al cabo que son determinados eufemismos, ¿no? Que realmente dices, bueno, pues vale, pues trabajamos con eufemismos porque si hay gente que se puede sentir dolida o dañada por ese tipo de cuestiones, lo quitamos directamente de medio. El otro día vine escuchando precisamente un podcast que muy bueno. No sé si tú conoces a Rodrigo Cortés. Sí, claro, ese es director de cine, ¿no? El de director de cine salmantino, ¿sabes? Que están todopoderosos y en Aquí hay Dragones, que a mí además me encanta cómo habla. Y tienen un podcast con Jordi Wild en que hablan un poco de todo y decía un poco esto, ¿no? Diciendo, es que muchas veces utilizamos eufemismos, ¿no? Porque es verdad que el lenguaje se va viciando en el sentido de que utilizamos una palabra que no tiene ningún tipo de connotación negativa en connotaciones negativas, ¿no? Es decir, si realmente, ¿qué tiene de malo ser negro? Ninguna. Ahora bien, si tú al concepto de negro le das un montón de connotaciones peyorativas, se termina no pudiendo usar esa palabra, ¿no? Y como están muchas otras, ¿no? Entonces yo creo que seamos distintos y que realmente, por ejemplo, utilizar que somos negros, blancos o chinos nos valga para identificar una serie de rasgos que sí son distintos, no me parece que esté mal usado ni que el concepto de raza se deba de eliminar. No sé si me estoy explicando. Sí, bueno, al final es por el tema de los genocidios por el que yo creo que se decidió. Porque es una cosa oficial. Yo creo que no es una cosa extraoficial que tú digas, no, ya no se habla tácitamente, ¿no? O sea, realmente el concepto de raza se ha eliminado de la antropología. Claro, pero es que yo creo que hay que
diferenciar por una parte cuestiones puramente de derecho, incluso de derecho internacional o incluso de derechos humanos, y luego otra cosa de filosofía, es decir, que podemos plantearnos cuestiones aunque realmente a nivel legal no se utilicen, ¿no? Pero bueno, que esto es un berenjenal en el que tampoco logramos nada. Si hay gente que el concepto de raza le hace daño tal, pues se deja de usar y ya está. Y al final el concepto de etnia es sustitutivo y funciona perfectamente. Lo que pasa es que no es asimilable al entorno animal, yo creo, ¿no? Porque cuando hablas de animales está muy claro, razas de perros, ¿no? Tal. Entonces, sí, pero porque posiblemente, y ya está. Posiblemente dicen que en los perros sí que hay razas y en los seres humanos no, porque en los perros entre distintas razas sí que tienen, digamos, diferencias genéticas más amplias que entre los humanos. Entonces ahí estaría bien usado el concepto. Pero me parece que en todo caso son conceptos que van a ser cambiantes a lo largo de la humanidad, porque realmente lo que decimos, hay gente que se siente dolida, y entonces pues ya está, pues si hay gente que le hace daño, pues ya está. Es tan sencillo como cambiar el concepto o la palabra y ya está, ¿no? Pero bueno, a lo que hablamos, el tema del transhumanismo, lo que implicaría sería lo que dices tú, ¿no? Sobre todo tiene el elemento de mejoramiento, ¿no? De un mejoramiento a través de la tecnología. Eso estamos de acuerdo. Efectivamente. Y bueno, y la tecnología no solo no solo digamos material, pues chips y cables y tal, sino tecnología genética, por ejemplo, ¿no? Conseguir variedades genéticas del ser humano, del Homo sapiens sapiens, que tengan diferentes características, que vean mejor, que corran más, que piensen de otra manera, ¿sabes? Pero bueno, todo lo que sea aplicar tecnología al ser humano para que sea mejor, porque esto trae implícito que no es perfecto, o sea, que tenemos fallos. Por otra parte, también decían que también química, ¿no? También atrás de la química también se habla también de transhumanismo, ¿no? Es decir, si tú con una pastillita eres capaz también, pues no sé, de tener mejor concentración de alguna forma, también eso sería transhumanismo, ¿no? De alguna manera. El transhumanismo fácil, digamos, ¿no? Sí. El que tienes tú cuando tomas un café. Eso es un tipo de transhumanismo, ¿no? Podemos decir, ¿no? Pequeña. Eso es. Y lo que hemos estado leyendo, ¿no? Uno de los que tú has comentado, lo que realmente es superar, ¿no? Determinadas problemáticas, y la gran problemática es la muerte. O sea, realmente, digamos que uno de los mayores éxitos que se propone, los mayores objetivos que se propone el transhumanismo es vencer a la propia muerte, ¿no? Sí, bueno, esa es una de las líneas de investigación, quizás la más importante, o no, porque luego te pones a pensar sobre el tema y vivir para siempre a lo mejor tampoco es para tanto, ¿sabes? ¿No? Yo creo que vivir para siempre, sobre todo, estaría muy bien para eliminar pensiones. Ojo con eso, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Si vives bien, porque si vivimos mal lo que haces es amplificarlas, habría más coste de pensiones y eso tampoco sería muy útil, ¿no? Hay empresas, porque te comenté antes que he estado buscando empresas que actualmente a las que le están metiendo muchísimo dinero, por ejemplo Altos Lab, que te decía antes, que es una empresa que se dedica al mejoramiento, bueno, buscan la eterna juventud y tal, les han metido $3.000 millones hace nada. Bueno, pero me llamó mucho la atención que una de las empresas, que a veces no me acuerdo cuál era, su objetivo es mejorar la esperanza de vida 10 años. Ese es su objetivo. Fíjate que es un objetivo que parece plausible, ¿no? Parece que realmente sin hacer gran cosa se puede lograr. No, la verdad. Entonces yo creo que es un anhelo humano de toda la vida. O sea, yo creo que además se ven recogidos de alguna forma por todas las tradiciones filosóficas y religiosas, ¿no? Básicamente dos elementos que el ser humano siempre le ha molestado, ¿no? Especialmente, ¿no? Que por una parte es la muerte y por otra parte la enfermedad, ¿no? Entonces, incluso vemos en un montón de libros y tradiciones religiosas, ¿no? El tema del elixir de la eterna juventud, ¿no? Es decir, es más, y no solo de la propia inmortalidad, sino de la juventud, ¿no? Es decir, que es como un bien deseable. Queremos vivir y queremos vivir de una forma plena, ¿no? Eso es, van muy ligados, porque claro, si tú no quieres la vida eterna sin eterna juventud, o al menos un cierto grado de juventud, si no, no te vale para nada. Entonces, digamos que de alguna forma, en sus objetivos, al fin y al cabo, está con sus objetivos que digamos que el ser humano ha tenido desde que es ser humano, podemos decir, ¿no? O sea, el gran objetivo del ser humano, pues de alguna forma es vivir para siempre y vivir de una forma plena. Claro, la gran diferencia que nos proponemos ahora mismo es que la forma de conseguirlo, digamos que es una forma distinta, ¿no? Porque realmente ahora mismo sería a través de la ciencia y de la tecnología, que se ha demostrado como muy eficaz logrando este tipo de cuestiones. Sí, de hecho, bueno, yo te quería puntualizar, hablamos antes de que sabes que hay una organización oficial de transhumanistas, ¿no? Que tienen, de hecho, tienen una declaración que han hecho con 10 artículos y tal, ¿no?
Y ellos en su página web hablan no solo del tema de la vida eterna, sino que su objetivo realmente es eliminar el sufrimiento, ¿no? Que, o sea, uno de los puntos supongo que sería eliminar la muerte, porque no hay mayor sufrimiento que morir y saber que va a morir la gente de tu alrededor. Pero bueno, su objetivo se supone que es eliminar el sufrimiento, eliminando ciertas cosas inherentes al ser humano que te hacen sufrir, ¿no? Y te da una lista, pues, por ejemplo, el tema del parto con dolor, ¿no? Porque se supone que es un error de diseño, pero como bueno, no de diseño, pero como el ser humano ha sido creado, se supone, a través de la evolución de manera un poco aleatoria, pues hay ciertas cosas que no funcionan todo lo bien que funcionarían si hubieran sido diseñadas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el parto del ser humano, que a mí me ha gustado mucho el tema porque tú sabes que el útero está codado, está a 90 grados, o sea, la vagina con el útero está a 90 grados y no tiene un canal recto para dar a luz, ¿no? Sí. Entonces, de ahí viene el parto con dolor y que el parto tenga... De hecho, todo el mundo dice que en estos temas que el parto es un acto social del ser humano, porque una mujer embarazada no es capaz de dar luz sola, porque si se doblase para coger la cabeza del bebé y lo sacase, lo más probable es que le partiese la columna. Entonces, interesante. Pues, por ejemplo, este es uno de los fallos humanos. La retina, que está en el fondo del ojo y no delante, que hay animales que la tienen delante, o la forma de distribución de las arterias, o por ejemplo los problemas lumbares, ¿no? Entonces, digamos que uno de los objetivos de los transhumanistas es corregir todas estas cosas para que tú tengas una vida sin lumbalgia, ¿no? Esto es gloria bendita, ¿eh? Esto es gloria bendita, sí, señor. Sí. O sea, que todo el transhumanismo es para quitar a mí mi lumbalgia. Efectivamente. Oye, pues ni poca tan broma, mal. ¿eh? Oye, te digo una cosa, si tú ahora mismo descubres la cura de la lumbalgia efectiva, eres millonario el día siguiente, ya te lo digo, porque otra cosa no, pero lumbalgia... Mira, en bioquímica, en la clase de bioquímica, en biología, nos decían un montón de... Nos decía la profesora que hay líneas de investigación que la gente ahora mismo, si les encontrara, se forraría, ¿no? Ella decía, por ejemplo, poca broma, inventar un sustitutivo de la sal, como del azúcar, esa sacarina, pues buscar un sustitutivo de la sal que no subiera la tensión. Con eso te forras. Escúchalo, vi el otro día, ponía sal sin sodio. Digo, entonces no es sal, ¿no? Sí, será cloruro de algo, ¿no? No con sal. Pues eso está a la venta, creo. Bueno, no sé si era una broma, porque ya a día de hoy nunca sabes cuando te mandan algo si es de mentira o... Pues tú piensas que esto no lo dijo en los años 2000, a lo mejor ya 20 años después se ha logrado, pero eso sería tremendo porque todos los pobres personas que tienen la tensión alta, no poder comer una cosa bien sabrosa es una faena. Entonces, si pueden comer eso, ya esto es un punto. Otro, la alopecia. Si encuentran algo de verdad en contra de la alopecia, no me vale ni los injertos capilares, que la gente a veces parece una muñeca diabólica, y tampoco me valen las pastillas estas que luego en última instancia tienen efectos secundarios muy poco deseables. Vale, tampoco me vale. Pero si tú tienes realmente te tomas algo y te crece el pelo, te forras. Y también la obesidad, que se está demostrando actualmente, como con el medicamento contra diabetes que funciona tal y cual, cómo se están forrando las empresas también con este medicamento. O sea que no está tan desencaminada la doctora Electrón, que le llamamos así, la profesora de bioquímica. Y todo eso es transhumanismo, realmente, porque todo. Es bueno, mejoramiento no humano. No exactamente. Es decir, la sal, esta no sería transhumanismo. Bueno, no, lo de la sal no, pero el tema de la alopecia... Sí, eso es transhumanismo puro. Sí, claro. Luego a lo mejor tienes un poco de ginecomastia y te salen tetas, pero... Y te salen tetillas, sí, efectivamente. Pero bueno, no, sería al revés, ¿no? Porque serían hormonas... No, sí, claro, hormonas femeninas para tener más pelo, ¿no? No, pero realmente... No sé. No sé cómo funcionaría, porque por ejemplo ahora mismo existe una que se llama la propecia, que es muy famosa, que es la que mucha gente toma, y la propecia lo que hace es que va en contra de un producto secundario de la testosterona, que es la dihidroxitestosterona, que por lo visto es lo que la gente que tiene alopecia le provoca la calvicie. Por lo cual no va en contra de la testosterona en sentido estricto, por lo cual tú no tendrías problemas, se supone, aunque hay ciertos problemas de impotencia, por lo visto. Pero tú vas contra un producto secundario no deseable, al igual como dicen los transhumanistas, que la muerte es un producto no buscado por la propia selección natural, ¿no? Que también es un tema interesante. Pues en este caso, digamos que en este caso la dihidroxitestosterona pues es la que se lucha contra ella y te crece el pelo.
La solución que más me gusta para la alopecia es el peluquín. O sea, la evolución del peluquín desde antaño maricastaño, desde el medievo hasta hoy, es una... ¿Te has visto los vídeos de... Suelen ser chinos. Son los chinos estos que se afeitan un poco la cabeza y se ponen un peluquín. Sí, pero ojo con eso, porque hay dos tipos de peluquín. Esto también, más que creo que tú y yo un día nos dio, bueno, que no lo sepa, Blas y yo durante una época, ¿no? Vivimos en un piso en Madrid juntos, junto con el doctor, y te acuerdas que nos dio por ver vídeos de gente con prótesis capilar, y había dos conceptos. La prótesis capilar, que digamos que es el peluquín 2.0, que mola mucho. A ver, lo llaman prótesis, pero es un peluquín de toda la vida. No, pero el peluquín que sigue existiendo tiene un nombre maravilloso que se llama bisoñé. Ah, te lo iba a decir, estaba pensando justo en eso. Lo de bisoñé es como... Sí, pero está muy caducado eso, ¿no? La bisoñé, realmente... O sea, si tú ahora mismo vas con una bisoñé por ahí, mis respetos, tuché. O sea, pero una bisoñé es un poco como lo que lleva, o como lo que llevaría Donald Trump si fuera peluquín, ¿no? Exacto, pero una pregunta, ¿la bisoñé es transhumanismo o qué es? Yo entiendo que sí. O sea, sí, ahora están diciendo que el teléfono móvil es transhumanismo también. Porque solo falta que te lo incrustes en algún sitio del cuerpo, pero en el fondo tú no puedes vivir sin eso. Entonces el de que lleva... Podría ser, tío. Pero una cuestión muy vinculada con el transhumanismo, ¿vale? Es que he tenido, macho, me he rebelado contra determinados podcasts que escucho y que me gustan mucho. Pero me he rebelado porque la gente creo que no piensa en profundidad. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Sabes? Tú imagínate ahora mismo, es que decía un experto en inteligencia artificial, decía que él tiene 2 hijos y que en la actualidad pues que no es necesario que sus hijos sepan nada porque lo tienen a buscar un clic, ¿no? En un clic pues buscan cosas, ¿no? ¿Vale? Y entonces ¿para qué van a aprender? Así las pueden buscar. Y esta misma idea, de alguna forma, se propone con el tema del transhumanismo, como que tú, por ejemplo, puedes aprender un idioma en 5 minutos, ¿no? Chino, por ejemplo, pum, lo sabes, ¿no? Y claro, yo me rebelo contra esta idea, no en el sentido útil, que es muy útil, ¿no? Y todos utilizamos tanto internet para encontrar información, y si tuviéramos la capacidad de aprender un idioma en 5 minutos lo haríamos sin duda, pero estaríamos perdiendo en este caso algo que es importante. Es decir, por ejemplo, sobre todo en el primer caso, claro, no es suficiente con acceder a información, sino lo que es muy importante es que yo esa información la digiera. Es decir, pero es que eso es súper evidente, vamos. Es que si no, evidente. Con tener un móvil en el bolsillo te darían el título de biólogo, ¿no? Es que exacto, y puedes ser un completo imbécil, porque tú realmente si no has estudiado, no has leído y no te has dedicado a pensar en determinados temas, no lo sabes, ya está, punto. Claro. El otro día hablaba sobre justo esto. ¿Sabes quién es Carlos Blanco? El niño prodigio de Crónicas Marcianas. De hecho, lo escucho de vez en cuando y me rebelo también contra él muchas veces. Pero a mí me gusta, macho. Yo le sigo bastante y me gustan muchas cosas que dicen. Y el otro día le preguntaba a uno... Hombre, es brillante, no cabe duda. Sí, sabe de todo. Bueno, pues le preguntaba a uno que si sabía de todo. Y él decía, yo realmente sé sobre las cosas sobre las que he pensado mucho. Y es que esa es la clave. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Sí, porque si tú aprendes los datos, pero los dejas ahí y no vuelves a pensar sobre el tema, pues nada. Pero si tú los reposas, vuelves a ellos, piensas, los relacionas, pues hombre, si acabas teniendo puntos de vista muchas veces, propios. eso que también hemos comentado tantas veces tú y yo, del conocimiento como pura utilidad. No, es que realmente a mí solo me vale saber dónde está el río Tajo cuando tengo necesidad de atravesarlo. No. Es importante que tú conozcas el río Tajo por muchos motivos. No únicamente porque en ese momento concreto necesitas atravesarlo, sino porque es importante que sepas que es un río que atraviesa España, que tal, que tiene alrededor determinados tipos de cultivos, que la cuenca del Tajo es buena para producir tal tipo de agricultura. Y si sabes eso, has pensado y tal y cual, no es lo mismo que el que acceda a Google y ve dónde está el Tajo, no tiene nada que ver. Claro, es como cuando lees, a mí me gusta mucho la novela histórica, y cuando tú lees una novela histórica de un país concreto y unos personajes y no sabes nada sobre ellos, no te enteras de nada, ¿sabes? Pero si tú si te dices, estamos cruzando el río Tajo, pero tú no sabes dónde está el Tajo, ¿sabes? Claro. Pero si sabes que pasa por estas ciudades, que está aquí y tal, pues ya tienes un contexto, ¿no? De dónde está pasando todo. La gente que dice esto es que no se dedican a pensar en lo más mínimo, ¿no? Porque es lo que decimos, ¿no? Hay una frase por ahí que escuché en su momento que me pareció interesante y que repito bastante, ¿no? Que dice que realmente hay diferentes tipos de no conocimiento, ¿no? Está lo que sabes que no sabes, ¿no? Y está por una parte hay 3 tipos de conocimiento: lo que sabes, lo que sabes que no sabes, y lo que no sabes que no sabes, y que este es la gran cantidad y la más importante. Claro, el que no sabe que no sabes, que ni tan siquiera puede buscarlo en Google.
Claro, sí, ahí sí que ya estás muerto. No tienes, Están muertos, es decir, no si tienes tú nada no que sabes ni que existe una tribu en África que se dedican a comer, que únicamente comen ciervos vivos, no sé, no creo que exista, pero si no hacer. sabes, tú no puedes buscarla. ¿No? Claro, O sea, y eso, no tiene y eso sentido. por lo menos tienes una excusa, pero con las cosas que sí se sabe que se sabe, el Sí. delito es no ponerte a no tener curiosidad por buscarlas, ¿verdad? Y aún así, toda tu vida te vas a encontrar con un montón de cosas que van a ser. Hay demasiado conocimiento como para tan siquiera saber enumerarlo. Habrá un montón de cosas que nos miramos sin saber lo más remota idea. Bueno, volvamos al transhumanismo, que realmente es el tema que nos ocupa. Entonces hemos comentado el tema de la muerte y el tema de la salud. Aquí, si me dejas, Blas, yo creo, siempre llevo un poquito el asco a mi sardina, ¿vale? Y lo voy a llevar un poquito también al ámbito de la teología. ¿No? Porque es un ámbito, o sea, el transhumanismo es súper interesante porque tiene muchas derivadas, ¿no? Científicas, tecnológicas, filosóficas, pero también teológicas. Y fíjate que yo creo que realmente la teología es la disciplina, por llamarlo de alguna manera, que más se ha planteado esto, de alguna manera, ¿vale? Desde hace siglos, de alguna forma, se ha planteado esto de diferentes formas, no exactamente como transhumanismo propiamente dicho, aunque en la actualidad sí, ojo, en la actualidad la teología, como he dicho mi amigo Emilio y muchos otros teólogos, se plantean hablar mucho del tema del transhumanismo, ¿no? Porque tiene mucho que ver, ¿no? En primer lugar, como hemos dicho, como dice Dieguez en el libro, porque de alguna forma la promesa que se ha hecho clásicamente en las religiones es la promesa que de alguna forma se hace ahora el transhumanismo. Y cuando hablo de promesa, porque el transhumanismo a día de hoy tampoco es capaz de seguir sus objetivos máximos, ¿no? Es decir, si es capaz de conseguir tener los objetivos, ¿no? Vivir un poquito más y vivir un poquito mejor y todo esto, ¿no? Que digamos Cambiarte que la de ciencia- sexo, ¿Cómo? Cambiarte de sexo, digo, eso sería Cambiarte de transhumanismo. sexo también. Se me acaba de ocurrir ahora. No, la transexualidad yo creo que es un tipo de transhumanismo. Yo creo que sí. Otra cosa es verdad que no es tanto un mejoramiento del tal, sino que es una reasignación de sexo, ¿no? Será algo distinto. Bueno, mejoramiento subjetivo, que eso también hablamos No, antes. sí, ¿no? claro, Que- en el caso de que tú estás llamado a un sexo distinto del que has nacido, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, te mejora ese tal, pero digamos que no es como, por ejemplo, el que quiere tener fuerza le multiplica por 10 la fuerza, ¿no? No, es únicamente Claro. que te vas al otro estado, ¿no? Al estado, Va al en estado la línea deseado. de lo que comentábamos antes de eliminar el sufrimiento, porque al final una persona que cree que ha nacido en el cuerpo que no Totalmente. le corresponde está sufriendo, aunque bueno, habría que ver luego si realmente ese sufrimiento se acaba con esta Sí, pero operación, bueno, son temas subjetivos en el tema de que no sería sería biomejoramiento en el sentido de que sí, te mejora en tu situación actual porque es la situación que no quieres, ¿no? Que Pero, este melón, cuando cuentes esto de la teología, luego lo abrimos, porque claro, uno de los principales baches del transhumanismo es que el mejoramiento es subjetivo. Entonces hay mucha gente que se mejoraría de diferentes maneras a las que a lo mejor nosotros Bueno, no que lo veríamos. vemos a día de hoy, por ejemplo, con el tema de los tatuajes, ¿no? Es decir, de alguna forma se mejoran desde el punto de vista estético y en muchos casos se empeoran claramente. O sea, hay gente que sí que son auténticas obras de arte, lo que tienen y que les quedan súper bien, pero hay gente que dices que te has puesto un bolivic tatuado, de verdad. Sí, Y mal o hecho. estos que se convierten en alien, que hay varios. Que se Claro, tatuan o sea, todo es el decir, cuerpo, se arrancan claramente- dientes. Totalmente, por lo cual eso realmente no sería transhumanismo en sentido estricto porque no hay biomejoramiento, hay bioempeoramiento, ¿no? Entonces, Bueno, esto- para ellos, uno se iba a cortar una pierna. No Bueno, sé y si el lo pene. viste. Creo que el alien, el Black Alien, creo que o se iba a cortar el pene o se lo iba a hacer como bifurcar en dos trozos. Una cosa. Joder. Bueno, y verdaderamente- el ejemplo que por cierto sale en los dos libros que te digo, el de Dieguez y el de cómo ser una máquina, es el que te comentaba el otro día, de una pareja de lesbianas sordomudas que van al banco de esperma y quieren tener un hijo, pero no quieren tener un hijo normal, entre comillas, quieren tener un hijo sordomudo, porque para Sí, ellas su manera completa de ver la vida, esto es una cosa de la que hablaba mucho Oliver Sacks en su libro de Ve una voz, que la gente que nace con una discapacidad, o lo que para nosotros es una discapacidad, por ejemplo, un ciego, tú le preguntas a un ciego de nacimiento si quiere ver y a lo mejor te dice que no, porque no tiene experiencia de la visión. Y con los sordomudos pasa lo mismo. Hay un sitio en Estados Unidos, un pueblo donde hay una incidencia de sordomudos muy alta y que todos hablan con lenguaje de signos. Y de hecho incluso sueñan en el lenguaje de signos, que me pareció muy curioso. Donde no tienen necesidad de oír, porque ellos se valen perfectamente. Bueno, en el caso de las lesbianas estas, el tema es que como para ellas su vida completa y perfecta era siendo sordomudo, querían un hijo sordomudo. Y tiene una sensación de plenitud, en cierto modo, me imagino, claro.
Eso es, y entonces solicitaron en el banco de esperma un donante que tuviera esa característica, y de hecho se lo concedieron y tuvieron un hijo sordomudo. Sí, ¿Sabes? no, claro. Por eso, para cada uno... Claro, y aquí efectivamente entramos en... ¿Ves? Por eso ya lo dijimos en otro podcast que yo siempre tiro al platonismo en este caso, ¿no? Porque el platonismo lo que intenta buscar es el modelo perfecto de algo y tender hacia ese modelo. Claro, cuando realmente vamos más hacia Nietzsche que hacia Platón, y con Nietzsche queremos realmente que no existe una naturaleza humana como tal y la podemos crear a nuestro antojo, habrá gente que consiga cosas interesantes, pero habrá también auténticas cosas que son complicadas, ¿no? Porque, es decir, yo sinceramente, bueno, para nuestra audiencia, yo soy enfermo de Crohn, ¿vale? Es verdad que no desde que nací, pero soy enfermo de Crohn desde los 20 años. No se me ocurre pensar que te quiero tener un hijo con enfermedad de Crohn. Es preferible que no la tenga, ¿sabes? Ya, claro. Es decir, y ser enfermo de Crohn me ha hecho conocer gente interesante incluso, ¿vale? pero no por eso creo que es un bien deseable, ¿no? Entonces, pero es un tema que desde luego sí que se abre desde el punto de vista filosófico, sí que se abre el tema de que al fin y al cabo sería una evolución subjetiva, y dentro de esa subjetividad, claro, al ser subjetiva y no objetiva, muchas veces estaríamos unos de acuerdo y otros no, hacia dónde va ese tipo de cambio, ¿no? Vale, bueno, pero volvamos... Sí, perdona. Vale, sí, lo último que te digo es que yo creo que está muy relacionado con el tema de los sentidos, porque, claro, una enfermedad de Crohn es una enfermedad, o sea, es un trastorno. Sí. Pero el tema de los sentidos está relacionado con cómo tú experimentas la vida. Entonces, ¿qué cantidad de sentidos tú necesitas para tener una experiencia completa de la vida? Si tienes un cerebro que funciona y algún sentido que te permita experimentar la cultura, ¿no? Entonces, de hecho, una de las ramas del transhumanismo es precisamente añadir más sentidos a las personas. O sea, que tú nazcas, por ejemplo, siendo capaz de percibir ondas de radio, o viendo más colores de lo normal o algo así, ¿no? Pero claro, en el sentido contrario, tener un sentido menos a lo mejor también te permite, ¿sabes? Y tener una experiencia de vida buena, y no lo echas de menos. Por eso esta gente no quería otro. O sea, es que me refiero, que no es lo mismo una enfermedad que un sentido. Filosóficamente incluso yo creo que tiene matices, ¿no? El tema. Sí, pero yo creo que realmente creo que en este caso la ausencia de algo realmente es una pérdida, ¿sabes? Es decir... sí, a ver, yo personalmente pienso que me gustaría tener más sentidos que menos, pero bueno, entiendo que pueda alguien querer tener una descendencia que sea como ellos, aunque sea con un sentido menos. Sí, está claro que realmente este debate está encima de la mesa, ya independientemente del gusto o de la opinión que tengamos tú y yo acerca de esto, va a haber mucha gente que de una forma u otra van a tender hacia este punto, ¿no? Y es importante para el debate. Pero digo, desde el punto de vista teológico, volviendo un poquito a lo de antes, digo, ¿por qué hablo tanto desde el transhumanismo, desde el punto de vista de la teología? Porque al fin y al cabo, digo, el objetivo es el mismo, pero con matices, ¿no? Es decir, por una parte queremos el tema de esa plenitud de la vida. De hecho, para mucha gente sostiene que las religiones son una invención humana para cubrir precisamente este anhelo, el anhelo de vivir eternamente. Bajo mi punto de vista, esto es una forma muy reducida de ver las religiones, porque incluso hay muchas religiones que ni tan siquiera creen en la vida después de la muerte. Pongamos un ejemplo conocido: el propio judaísmo, en un primer momento. Es verdad que luego hay diferentes tipos de corrientes, y el judaísmo actual parece que sí cree en la vida después de la muerte, pero el judaísmo en un primer momento no cree en la vida después de la muerte. Fíjate, y una religión tan asentada. Incluso el judaísmo tardío, el judaísmo, por ejemplo, que se encarga de la escritura del libro de Job, el libro de Job realmente es una queja del pueblo judío, porque o sea, Dios, cuando hace los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, el decálogo más los 613 preceptos, cuando hace el decálogo, realmente Dios te pide una cosa, pero te da algo a cambio, ¿vale? Es decir, si tú honras a tu padre y a tu madre, te doy a cambio, no me lo sé de memoria, eso puedes mirarlo en la Biblia, pero por cada mandamiento te da algo bueno. Por ejemplo, creo que el de si honras a tu padre y tu madre, te da más días sobre la faz de la tierra, por ejemplo, ¿vale? Y cosas así. Si realmente no robas, te doy más riqueza, ¿no? Hay una contrapartida de cada uno de los mandamientos. ¿Qué pasa? Que el pueblo judío se da cuenta de que hay muchos justos que no se cumple. Entonces si no se cumple eso, lo que significa, y Dios no puede mentir, lo que significa que algo que se nos está ocultando, ¿no? Algo falla ahí, ¿no? Que algo falla. Entonces, al fin y al cabo, parece ser que el pueblo judío fue poco a poco yendo hacia el concepto de la vida después de la muerte, porque si Dios no falla, que es el infallable, digamos, ¿no? Y por otra parte no se cumple, tanto mi experiencia como la que veo de mi alrededor, es que algo no está funcionando, ¿no? Pero bueno,
anterior a esto, el pueblo judío pensaba que no había vida después de la muerte. Punto, chimpún. Y era una religión establecida durante miles de años, ¿no? Por lo cual, no siempre que haya una religión o no siempre en una religión se encuentra el elemento de una vida después de la muerte. Pero muchas religiones sí. El cristianismo es la más conocida por todos nosotros, el islam también, y tantas otras, ¿no? Entonces, este anhelo se encuentra en el ser humano. Pero claro, y en la religión de Star Wars, que se convierten luego en auras azules. Exacto. Tampoco te mueres. No en vano, George Lucas se basó en las ideas de Joseph Campbell, que ya hemos hablado de él, ¿no? En El camino del héroe y todo esto, ¿no? Que de alguna forma era un grandísimo estudioso de las religiones y por eso aparecen elementos, ¿no? De las religiones. Se basó, no, lo fusiló entero, porque de hecho es que me he leído un libro sobre ese tema hace poco y George Lucas era muy malo escribiendo guiones, entonces escribió varios guiones y se los echaron para atrás y al final lo que hizo fue coger el libro de Joseph Campbell y fusilarlo capítulo por capítulo y escribir Star Wars tal cual y fue la versión que vendió. Y tú mira la que ha armado, la que armó el pollito, ¿no? O sea, que al final 2.000 millones de pavos que pues la vendió digo. la franquicia. O sea, que parece que algo sabía de esto, ¿no? Pues es a lo que te voy, ¿no? Entonces, claro, por una parte, ¿qué es lo que pasa? Que la religión, por una parte, para tener esta vida eterna, tienes que pasar por un aro a veces complicado, ¿no? Como seguir una determinada moralidad. Si eres bueno, si eres tal, si cumples los preceptos de determinada religión, te ganas la vida eterna. Mal dicho, ¿no? Porque, bueno, realmente no se gana como tal la vida eterna, pero bueno, tienes la vida eterna y si no, no. Claro, ¿qué pasa? Que el posthumanismo, el transhumanismo te propone lo mismo, pero haciendo lo que te dé la gana, porque al fin y al cabo es la ciencia de tecnología la que te lo va a asegurar, por lo cual puede ser una vida, un crápula o lo que te dé la gana, que si te tomas tal pócima, te pones tal chip, te ofrezco lo mismo, ¿no? Por lo cual es muy atrayente. Yo lo que te dé la gana, ¿no? Porque necesitas pasta, porque esto va a ser mercantilista al final. Sí. Bueno, esto es otra derivada que incluso lo que dices tú, el transhumanismo tiene una derivada política, ¿no? No me cae duda de que tiene una derivada política, pero bueno, en los países con seguridad social, ¿no? Te permitirán cierto grado de transhumanismo, digo yo. Sí, entiendo que sí, ¿no? Como no sé si era un rumor o es cierto, pero se comentaba en los mentideros por ahí que en Buenos Aires, ¿cómo se llama? En Argentina, a partir de los 18 años tenías derecho a una operación de estética. Eso lo he oído yo. No sé, es puro cuñadismo, pero se decía, ¿no? Y que por eso las argentinas son tan guapas, porque tienen tuneos desde es una chorrada. Pero sí que jóvenes, ¿no? Bueno, es una cosa que se comentaba por ahí, no sé si en Foro Coches o dónde lo escuché eso, pero en el fondo sería un ejemplo de transhumanismo social, ¿no? Sí, por supuesto que sí, O luego, por ejemplo, se me ocurren muchos transhumanismos sociales que pueden ser, ¿no? Y el seguro dental. El seguro dental, sí, tener los dientes de nácar, por ejemplo, ¿no? Sería un tipo de transhumanismo. Pero se me ocurre uno también basado un poquito en Star Wars, ¿no? En este ejército de clones, ¿no? Pues podemos hacer soldados invencibles, ¿no? Que de repente una nación con mucho dinero haga una estirpe de militares absolutamente invencibles. Eso sería un tipo de transhumanismo social también. Sí, bueno, yo creo que es más fácil que hagan soldados robots, ¿no? Que ya, ¿has visto el perro robot ese que era, se supone, de mascota casera y ya lo han puesto en lanzallamas? Es que la gente, no lo he visto. Tenemos una habilidad para el mal que es que a veces nos sorprende. No, por supuesto. O, por ejemplo, que en otro tipo de transhumanismo social, hacer únicamente un pueblo o una región de bellezones. ¿Qué te parece? Sí, eso como la peli de Ali G, ¿no? Esa que quería... No he visto nada de esto. ¿Pero te imaginas? ¿Sabes? De repente, pues nada, pues que hay gente en un sitio muy bello y ya está. Pues, lo que pasa es que tú y yo a lo mejor no nos dejan entrar ahí. Hombre, es otro tipo de belleza, ¿no? Un poco otro tipo de belleza, un poco más... ¿Sabes? Menos transhumana y demasiado humana, me temo. Claro. Es que esto me hace mucha gracia que cuando se habla... eufemísticamente de eugenesia, porque al final es de lo que estamos hablando, ¿no? De que todo el mundo sea de determinada manera, siempre nos excluimos a nosotros mismos, ¿no? Como el típico que dice, en el mundo sobra gente, ¿no? Y yo no sobro, ¿no? Claro, no, efectivamente, son todos menos él, ¿no? El que lo dice. Claro, es muy típico de eso. No, pero es muy hitleriano, ¿no? Porque él al final era más bien moreno y bajito, ¿no? Sí, y decían las malas lenguas que me parece que tenía incluso algún pariente, no sé, abuelo o padre que puede ser judío. O sea, a lo mejor no se había mirado un espejo en su vida, o yo qué sé, ¿no? Sí, realmente él no tuvo hijos, ¿eh? O sea, realmente a lo mejor Hitler tenía en la idea de que él no lo era y de que él se iba a extinguir.
O sea, de hecho, al fin y al cabo, que es lo que estamos hablando un poquito, y está muy entroncado con todo esto, bueno, el nazismo era un tipo de darwinismo social. O darwinismo político, de alguna forma. O sea, cogiendo ideas del darwinismo, desquiciándolas al máximo, incluso y siendo plenamente equivocadas, pero es un tipo de darwinismo que tienen una... es por lo que decimos que es muy peligroso decir o establecer desde el punto de vista subjetivo cuál es el ideal, ¿no? Porque... Claro. Ahora mismo el ideal de alguna forma pues teniendo descendencia y tal y cual, digamos que es un proceso distinto, ¿no? Más lento y elaborado, pues puedes ir mejorando la especie hasta cierto punto, pero claro, cuando tienes la capacidad de hacerlo de una forma masificada, ya sea a través de una guerra o matando gente o produciéndola en un laboratorio, el tema es complicado, porque estás pudiendo producir errores y serían errores en masa. Sí, de todas formas, a ver, no creo que se libere el tema transhumanista de un día para otro, porque, bueno, partimos de la base de que es algo que ya se puede hacer, sobre todo la manipulación genética, pero en caso de que se liberase totalmente, no todo el mundo querría las mismas cosas, entonces, bueno, al final sí que habría una variabilidad, o que también, claro, veríamos cosas esperpénticas, probablemente. Claro, ese es el tema importante. Entonces, bueno, voy a terminar únicamente el concepto que creé antes. En el artículo que comenté antes, el artículo del fin de la muerte de Emilio, plantea cuestiones importantes y únicamente, en esta misma línea, dar únicamente una pincelada, ¿vale? Se llama Vencer a la muerte, el artículo, ¿vale? Cualquiera que le interese puede buscar Emilio José Justo Domínguez, Vencer a la muerte. Es un libro con una perspectiva teológica, pero tremendamente interesante. Y él lo que dice realmente, pone en tela de juicio incluso si el ser humano quiere la vida eterna, que es la inmortalidad, ¿no? Y él propone una idea que me parece que es muy sugerente. Él dice que realmente, o sea, lo que no queremos es morir mal, ¿no? Lo que no queremos es morir de repente y no queremos morir ahora, ¿no? A nadie le viene bien morir ahora, ¿no? Pero cuando haces la pregunta, incluso hay estadísticas de encuestas que a la gente le preguntan si quieren vivir para siempre, no está tan clara la respuesta. O sea, es decir, no todo el mundo tiene tan claro que quiera vivir para siempre. No es una cuestión tan clara. Eso por una parte, ¿no? Es decir, que quieren morir, o sea, me dice mucha gente incluso llega a decir que qué aburrimiento, ¿no? Pero luego lo que plantea es interesante como que la muerte está tan integrada en la propia vida que no podemos imaginarnos la propia humanidad sin la muerte, ¿no? Y de hecho se ha hablado muchísimo sobre esto. De hecho, por ejemplo, se habla de que los dioses griegos, ¿no? De la mitología griega, de alguna forma envidiaban a los seres humanos porque los seres humanos morían ellos, ¿no? Y uno puede preguntar, ¿y por qué? Pues sí, joder, es mejor vivir para siempre. Sí, pero vivir con una posible muerte en cualquier momento te hace vivir la vida más intensamente. ¿Vale? Sí, o sea, yo creo que va poco con la edad, que al principio de joven se le tiene mucho más miedo a la muerte, de adulto cada vez menos, y ya cuando estás a punto de irte al hoyo, yo creo que te vuelven un poco, ¿sabes? Totalmente, pero aparte de eso, el que lo digo con la intensidad, es decir, la muerte es un motivo para hacer cosas, es un motivo para encontrarle sentido a la vida, es un motivo para decidir levantarme por la mañana, es un motivo para buscar una vocación, es un motivo para buscar pareja, el saber que te vas a morir y que tienes que hacerlo y tienes que vivirlo ya. De todas formas, si hubiera un tú te enfrentas a dos botones, uno es el de seguir como estás y uno es el de la inmortalidad. ¿Qué porcentaje de la humanidad crees que apretaría el de ser inmortal? Yo creo que como la reflexión de la no inmortalidad es más complicada, todo el mundo daría, o gran parte daría que sí, quieren ser inmortales. Claro, y luego ya lo vamos viendo, ¿sabes? Claro, luego porque la otra reflexión es más difícil y no es tan evidente. ¿Sabes? Es decir, es lo que te digo, o sea, realmente, o sea, ¿quién se plantea que la vida la vivo con más intensidad si me muero? O sea, esto al fin y al cabo, yo creo que es como tantas y tantas cosas, ¿no? Que en un primer momento elegimos una opción cuando luego estamos completamente equivocados. De hecho, está para muestra un botón que todos los millonarios de Silicon Valley y bueno y del resto del mundo están metiendo la pasta ahora que se ve un poco factible en rejuvenecimiento y alargamiento de la vida. ¿Sabes? Y en cohetes también, pero bueno. Pero, a ver, es lo que te digo, cuando hemos hablado del tema de un cierto anhelo humano, ¿no? Es decir, por una parte, y de alguna forma es lo que se ha dedicado a la medicina clásicamente, tradicionalmente. O sea, es decir, la medicina, sin transhumanismo en sentido estricto, ha logrado duplicar o triplicar la esperanza de vida de las personas, ¿no? Es decir, la gente queremos vivir más y la gente queremos vivir mejor. Y si ahora mismo de repente, pues yo soy un millonario de Silicon Valley y tengo las dos rodillas mal, pues quiero tenerlas bien. Y quiero tener, por lo que decimos, un buen cutis y que no se me vean arrugas. Y eso todo lo quiero. Eso es legítimo. Eso me parece que es correcto, claro. Pero es que ni ellos mismos, estoy convencido de que pensarían qué hacer con la inmortalidad.
¿no? Es decir, Mira, por ejemplo, Escotado, que tenía cáncer y no quiso someterse a ningún tratamiento de alargamiento de vida. No sé los entresijos de lo que hizo, pero yo entiendo que no se dio ni quimio, ¿no? No sé, porque decía que no quería someterse a ningún tratamiento que le alargase la vida. Sí, y de hecho él también comentaba que incluso no se hacían tampoco ni tan siquiera análisis, ¿no? de tal, porque decía que eso de alguna forma, pues eso, te daba como te pone la espada de Damocles encima de la cabeza, ¿no? No sé si es cierto o no es cierto. Lo que Pero sí bueno, es egoísta también, porque y en el caso de Escotado, pues es un filósofo que no sé tampoco hasta qué punto aporta, que seguro que sí, que más que yo, desde luego, ha aportado a la humanidad. Pero imagínate un médico prestigioso, por ejemplo, que sea experto en cáncer. O sea, que no quisiera alargar su propia vida, sería egoísta también para los demás. ¿Por qué? ¿No? Bueno, Si es la persona más experta en el mundo en tratamientos de cáncer y se muere porque se muere de cáncer, te imaginas, nada, no creo. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que hay personas que tienen un gran valor para la sociedad. Incluso me están viniendo a la cabeza dos cosas, y también son dos caminos, ¿no? Por una parte, una cosa que una de las soluciones del transhumanismo para vivir eternamente es el volcado, de alguna forma, de la conciencia, la memoria y tal en un ordenador, ¿no? Entonces, se abren preguntas filosóficas de todo tipo, porque realmente mi pregunta es, ¿ese soy yo? Porque ahí se rompe la continuidad. Entonces, claro, eso sí, piensa como yo, pero ¿soy yo? Al no tener cuerpo, al sustituir mis redes neuronales por chips, ¿soy yo, no soy yo? Bueno, es un tema también de primer orden, claro, yo creo que no. desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y se me acaba de ocurrir una cosa que yo nunca... Se me acaba de ocurrir sobre la marcha, nunca había pensado en esto, pero creo que que es una cosa que se puede dar, que es, ¿y si te obligan a vivir y tú no quieres? ¿Y si... Pues lo que te digo, tú tienes un gran valor social, por el tema que sea, a lo mejor ideológico, eres el Che Guevara, ideológicamente sostienes una rama política y tú te quieres morir, o eres un médico muy importante, o eres Wolfman. Sí. Con Einstein pasó, Einstein dejó escrito que no tocaran su cerebro y lo primero que hicieron fue trocearlo y exhibirlo. Sí. O sea, entonces, claro, si de repente se inventa un método para alargar la vida y tú no quieres vivir más, y un gobierno te obliga, ¿qué pasa ahí? ¿Sabes? No es un tema. No, claro, es un tema muy complicado. De hecho, de alguna forma, y realmente Robert Spemann, que es un filósofo alemán, filósofo práctico, es decir, que se dedica al estudio de la ética, habla mucho de esto en sentido inverso, ¿no? Y él dice, por ejemplo, él es un filósofo cristiano y está en contra de la eutanasia, por ejemplo, y él dice que realmente ahora mismo se está haciendo lo contrario. Es decir, en determinados países, él pone el ejemplo de Bélgica y de Alemania, y dice que en Alemania, hasta el momento en el que escribió el artículo, no sé en la actualidad, pero en ese momento al menos no estaba permitida la eutanasia, en Bélgica sí, y comentaban como muchos ancianos belgas se marchaban a Alemania. ¿Por qué? Porque en Bélgica, al estar permitida la eutanasia, había una presión familiar muy fuerte a veces para que la practicaran, se mataran. ¿Por qué? Te preguntarás mucha gente. En primer lugar, lo que has dicho tú, pero por lo contrario, por ser una carga. Diciendo, por una parte eres una carga, ¿no? Y por otra parte sales caro, chaval. Es decir, yo, fíjate si eres egoísta, que te estás gastando el dinero de la universidad de tu nieto, te lo estás gastando en la residencia, ¿no? Entonces, el tema de que se proponga, o sea, el derecho genera la obligación muchas veces. Sí, sí. ¿No? Bueno, entonces, no, digo que esto mismo que estás proponiendo, vamos, no me extrañaría nada que se terminara produciendo en algún lugar. De hecho, es que ahora que lo pienso, ya está pasando. Y hay un caso muy curioso, que es el del presidente de Samsung. Porque resulta, no sé si es coreano o japonés, pero en el país... Corea del Sur, sí. El tema es que hay un impuesto... Es en una sociedad... de que las grandes corporaciones son familiares y se heredan, ¿no? Entonces, para que haya más movilidad social, para que no siempre el hijo de tenga todos los medios y el que nace en un sitio pobre no tenga ninguno, pues lo que hay es un impuesto de sucesiones bestial. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que se muera el presidente de Samsung, le van a exigir una cantidad tan grande de dinero, porque es una empresa con tanto valor en bolsa, que el hijo no tiene dinero para pagarlo. Entonces, el día que se muera, la empresa deja de ser propiedad de la familia. ¿Qué ha propiciado esto? Que está enchufado a una máquina desde hace no sé cuántos años en un hospital cerrado y nadie sabe, es el
es el directivo, el propietario de Samsung de Schrödinger. Nadie sabe si está vivo o está muerto. ¿Sabes? Fíjate, qué No, bueno. no sé si esto, el vídeo lo vi en VisualPolitik, bueno, está en todos los sitios, porque es una cosa conocida. Que lo vi hace años ya, y llevaba ya mucho tiempo con vida asistida, digamos, pero no sé si se ha solucionado de alguna manera. Espérate, un inciso, acabas de hablar de VisualPolitics. Últimamente estoy tremendamente enganchado a Solo Fonseca, que sabes que se extendieron, creo que tú me lo dijiste, se extendieron de VisualPolitics, se han ido y tal, y lo siento, es que últimamente, desgraciadamente, está fallando tanto con el tema de Venezuela que me parece auténtico tomaco, me lo veo por lo que falla, ¿sabes? O sea, ¿Ah, sí? no da una al derecha, sí, la verdad que es mi particular tomaco, independientemente que a mí me encantaría que lo que dice se cumpliera, ¿no? Porque él propone de acabar con el régimen de Maduro, que yo creo que es una dictadura que a todas voces está en barbaridades, ¿no? Y entonces estoy de acuerdo con él, pero me hace muchísima gracia que falla siempre en su veredicto. Es que, a ver, ser analista futurólogo es la profesión más difícil que es hay, es que es imposible, Sí, porque sí. por mucho que estén todos los planetas alineados, como el ser humano es así, mañana puedo decir, pues no me da la gana, y ya está, ¿sabes? Es que, como lo de la guerra de Ucrania, no, que Putin no va... ¿Cómo se le va a ocurrir a nadie invadir Ucrania teniendo detrás a la OTAN, montando un pifostio en Europa? Pues a Putin, al día siguiente, ¡pum! A la gente que te paga dinerales en gas, a tomar por culo. Sí, no, por eso es que no... Pero bueno, a lo mejor son demasiado vehementes la gente que se dedica a esto, porque muchas veces me expone sus teorías como si fuera a ser así. No, y claro, y tienes que vender, yo creo que también tienes que vender con un titular llamativo. Entonces yo, por ejemplo, de hecho, encontré el vídeo de Fonseca con un titular que era hace 4 o 5 meses, ¿por qué el régimen de Maduro se va a acabar? Era algo así, ¿sabes? Claro. Me extrañó, Sí. digo, coño. A ver, a mí me convenció, yo estaba convencido de que se acababa la dictadura venezolana, pero mira, Sí, ahí está. totalmente. Y Maduro ya lo hemos tenido aquí porque realmente también es un transhumano, ¿no? Super Bigotes. ¿Cómo se llama realmente la serie de dibujos animados que tiene? Algo así. Sí, Super Bigote, ¿eh? Super Bigote, sí. Bueno, nos hemos ido del tema. Volviendo al tema del transhumanismo. Y acabo con el enlazamiento teológico. Por una parte, lo que digo, que realmente, claro, decimos de quitar el sufrimiento y de vivir eternamente, entre comillas, o inmortalidad, que no es tanto inmortalidad, tanto Harari como Dieguez hablan de que sería amortalidad, es decir, nos tenemos exentos de morir por un accidente de tráfico, morir por un suicidio o por un asesinato, ¿no? Nos tenemos en ese sentido libres, ¿no? Pero por otra parte, eso dista mucho de una vida plena en sentido estricto. Es decir, el cristianismo, el islam, este tipo de religiones, lo que proponen es una vida plena, con una visión beatífica, viendo a Dios, y realmente una vida absolutamente plena, feliz y maravillosa. Claro, es decir, en este caso, la vida que se propone con el transhumanismo es un objetivo parecido, pero no es el mismo, no es tan pleno, porque esa plenitud, digamos que no es otorgable, ¿no? De alguna manera, es un punto número 1. Y luego, punto número 2, de alguna forma, volvemos a caer en el mismo pecado que ya aparece en el Génesis y por el que curiosamente se introduce la muerte en el mundo. O sea, el primer pecado, el pecado de Adán y Eva, es intentar ser, que les engañó el diablo, es intentar ser dioses pero sin Dios, ¿no? Porque Dios, a Adán y Eva, les promete ser como Él, pero con Él, conviviendo con Él y tal y cual. Lo que propone de alguna forma el transhumanismo, que ya como hemos comentado, por eso se dice que es una salvación laica, se les propone realmente, y con el tema de tecnología, que el ser humano, basándose en el propio ser humano, en lo listo que es el propio ser humano, prescindir de Dios para ser como Dios, ¿no? Digamos que de alguna forma, fíjate si la teología, ya he hablado de esto, que en el Génesis empieza por aquí, y de alguna forma volvemos a caer en este pecado para la tradición católica, ¿no? O cristiana. Ese sería como el fin último, ¿no? Del transhumanismo, trascender hasta ser nuestra hasta propia ser dioses, guía, de alguna ¿no? manera, ¿no? Dioses. Sí, Eso, como el libro este de Homo Deus, ¿no? Exacto. De hecho, la tesis es básicamente esta, ¿no? La que mantiene el propio Harari. Bueno, hay un cuento de Asimov que no sé si lo he sacado ya en el podcast, pero seguro que sí, porque es mi favorito, que se llama La última pregunta, que habla de eso, hay un superordenador en el futuro que responde todas las preguntas y le responden cómo podríamos revertir la entropía, ¿no? Y entonces se queda pensando, pero no es capaz de responder, pero está como cuando el ruidito, ya los ordenadores de ahora no hacen ruiditos, pero los ordenadores de los 90, ¿te acuerdas que hacían? Sí, molaba, ese sonido me gustaba. Sí, ¿verdad? Bueno, pues se queda así. Y entonces van pasando las eras, la inteligencia artificial, el ser humano es capaz de transferir su conciencia a máquinas y cada vez más inteligente, y al final solo es energía, tal y cual. Y entonces
al final todos los seres humanos se juntan en una sola consciencia y se convierten, pues eso, se convierten en una especie de Dios, y entonces el ordenador da la respuesta que es que se fusiona con este ente consciente, y es, o sea, la última respuesta de la última pregunta es Dios, digamos, ¿no? O sea, Fíjate, ¿no? Fíjate. De hecho, aparece en el libro de Dieguez, que me parece muy interesante. Yo sabía que iba por aquí, pero no lo conocía bien. Una idea muy parecida que tuvo el teólogo francés Teilhard de Chardin. No sé si te pareció curioso cuando lo leíste, ¿no? No sé quién es este Teilhard de Chardin. Es un jesuita francés, ¿no? Que realmente tiene unas teorías teológicas un poquito raras, porque introduce el tema de la evolución y tal en la propia tesis de Cristo, ¿no? Pero bueno, sabes que los cristianos realmente piensan que de alguna forma se forma un cuerpo místico con Cristo, ¿no? Es decir, todos los cristianos estamos de alguna forma como conectados, ¿no? Formamos como el cuerpo, y luego la cabeza es Cristo, ¿vale? Esto es lo que piensan, es una imagen que utilizó San Pablo de la comunidad que formamos los católicos, ¿no? Entonces él le dio una vuelta, era como evolutiva y tal y cual, y decía algo así como que con máquinas, un poquito a través de lo que hicimos con cibos tal y cual, esta comunión se va a poder producir en sentido estricto, de alguna forma formando todos una conciencia común. Tú imagínate el tema, ¿vale? Que es un poquito lo que tú estás diciendo, y luego realmente y que tiene como objetivo y como finalidad el propio Cristo, por lo cual sería lo que tú estás comentando, pero ya de teología ficción, totalmente. Sí, realmente es como Warhammer 40.000. De los años 70, años por ahí, ¿eh? O sea, es un tema que este hombre lo dijo hace muchísimos años, ¿eh? Sí. Sabes que Warhammer 40.000, los juegos de figuritas que tiene un montón de novelas y tal, yo creo que va un poco de eso, ¿no? Porque es el dios el de la tecnología. No sé muy bien el trasfondo porque nunca me he leído las novelas, pero creo que va un poco por ahí el tema, ¿no? Que es una mezcla entre religión y cyborgs. Y cibos. Entonces, bueno, ya hemos hablado un poquito del tema de lo que es el transhumanismo, de los diferentes tipos, ¿no? Aunque luego también hemos comentado que realmente hay transhumanismos más radicales que otros, ¿no? Pero claro, aquí, Blas, hay un concepto que ya tocamos un poquito en el podcast pasado, en el de los mitos modernos, pero que está sobrevolando todo lo que estamos comentando, que es un poquito el concepto de naturaleza humana, ¿no? Existe. Es un tema que es muy complicado y que no podemos resolver ni tú ni yo, ¿no? Pero aquí se está planteando de fondo es si existe naturaleza humana, si no existe naturaleza humana, y realmente hacia dónde va el propio humano, ¿no? Sí, yo le he estado dando vueltas al tema últimamente a raíz de leer artículos sobre el tema y a ver, un poco desde la ignorancia, porque creo que es un tema súper profundo y complejo, pero yo diría que más que naturaleza humana, identidad humana, ¿no? Circunstancial, porque a ver, nosotros vivimos en una escala de tiempo que no podemos percibir la evolución claramente, pero el ser humano tiene unos 200.000 años, más o menos, o sea, tal como está ahora genéticamente, digamos. Entonces, o bueno, no sé si es algo más, creo que son 200.000. Y entonces, claro, no podemos, yo creo que no podemos decir que tenemos una naturaleza eterna, digamos, o sea, intransferible e inmutable, cuando tiene un inicio, claro, muy claro, ¿sabes? Que hace X años había homínidos, o sea, había una línea genética a la que pertenecemos que no era igual que la nuestra. O sea, entonces creo que tenemos una identidad ahora mismo, genética, por decirlo de alguna manera, que podemos querer preservar, unas características, pero decir que es de naturaleza, o sea, que si cambiamos eso deja de ser humano, yo no me atrevo a decirlo, ¿sabes? Sí, te entiendo lo que quieres decir. Yo sí me inclino más por el concepto de naturaleza, el concepto de naturaleza humana. Y precisamente por eso también hay elementos del transhumanismo que me dan miedo. Me da miedo porque considero que si pasados determinados puntos nos encontraríamos ante diferentes... es decir, hasta el día de hoy, y en el libro de Dieguez se propone como un éxito, pero a mí me da miedo, ¿no? Que es decir, el transhumanismo lo que se propone es cambiar la sustancia del ser humano, la naturaleza humana, por tanto, ¿no? A largo plazo, sí. Claro, entonces cuando cambias la naturaleza humana, además, encima, no la cambias de una forma unitaria, sino que la puedes cambiar de forma absolutamente diferente. Tú has puesto el ejemplo de las mujeres lesbianas que quieren un hijo sordomudo.
pero puede haber muchas, como hemos comentado. Puede haber una intención que sea crear personas que tengan la capacidad de ser militares fantásticos, otros que puedan ser una raza de gente súper inteligente, otros que quieren tener un sustrato biológico, otros que quieran tener un sustrato robótico, otros que tal. Entonces, al fin y al cabo, nos encontramos de facto ante naturalezas distintas, ¿no? En sentido estricto, o sea, en naturaleza como física, Sí, está claro. como diferencias, ¿no? Por lo cual este es un tema que decimos, hay muchos transhumanistas que están absolutamente a favor de este punto, les parece como algo necesario y hasta deseable, y luego hay muchos otros, entre los que yo me incluyo, en que tengo mis yo estoy claramente en contra, ¿no? Además, yo considero que precisamente el cuerpo, o sea, el ser humano está formado según la tradición filosófica clásica y tal, por cuerpo y por alma, ¿no? Es verdad que es una división muy complicada y mucha gente está en contra y bueno, y todo lo que estamos comentando. Es posible que en un futuro haya una... Porque yo estoy seguro de que no se puede poner puertas al campo y que el transhumanismo va a hacer lo que hablamos, lo que se pueda, no lo que se... Claro. Habrá gente que lo prohibirá en algún país, pero al final coexistirán gente que sea más... que crea la naturaleza humana y que no quiera que haya otro tipo de ser con diferentes características y otros que sean diferentes, ¿no? Entonces yo creo claro, que... yo es lo que creo que es la gran cuestión, ¿no?, de este asunto, ¿no? Que cuáles son los límites del transhumanismo, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo en un transhumanismo que, independientemente del concepto de lo que sea o de si existe tan siquiera la naturaleza humana, pero entendámonos, ¿no? Siempre y cuando que no se traspase la propia naturaleza humana, creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Es decir, todo el mundo estamos de acuerdo que si somos sordos, pues sí podemos, exceptuando algún caso algún outlier, la gente quiere oír, que si tenemos un cáncer que lo podamos curar, que si tengamos la capacidad de vivir 20 años más, podamos. Creo que en esto, como dices tú, yo creo que no se va a poder poner, ni se va a querer poner puertas al campo. Creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en su gran mayoría, ¿vale? Su gran mayoría. De hecho, tú te das cuenta, yo trabajo en sanidad, te das cuenta de que se van introduciendo mejoras sanitarias en la cartera de servicios cada vez mayores y se van asumiendo con total naturalidad. Es decir, el implante coclear, para que la gente oiga, que hace unos años era una técnica, digamos, poco usada, ahora mismo todo el mundo que la necesita la usa, ¿no? Y realmente con cierta normalidad, ¿no? Y cosas de este tipo de forma habitual, incluso desde un implante en los dientes, ¿no? Que sería una forma de transhumanismo muy rudimentario, pero sería una forma de transhumanismo, ¿no? Es decir, y esto se va a ir imponiendo, bajo mi punto de vista, sin mayor dificultad, ¿no? Ahora bien, cuando ya nos encontremos ante cuestiones, como tú comentas al principio, que se vulneren, por ejemplo, que se modifique desde la raíz, desde las células germinales, óvulos espermatozoides, que creen líneas completamente distintas a nivel evolutivo. Perdón. Todo este tipo de cuestiones, ahí sí que creo que va a haber un debate de largo recorrido. Sí, pero fíjate, yo creo, por eso se me ha ocurrido el tema este de identidad, que yo no lo he leído en ningún sitio, pero a lo mejor me parece tan obvio para mí que creo que se le podría haber ocurrido a alguien más. Me parece que tiene un paralelismo muy fuerte con la identidad humana, ¿no? Con lo que hablábamos del barco de Teseo, que sí, también lo saco yo mucho a colación, eso, ¿no? De que mientras haya continuidad hay identidad, ¿no? De que si, vuelvo a repetir lo del barco que le van cambiando piezas, ¿no? Y llega un momento que ninguna de las piezas originales es la del barco original, pero sigue siendo el barco de Teseo porque ha hecho el viaje, ¿no? Ha hecho ese viaje de cambio. Pues yo creo una que cosa, que es que digo, el barco de Teseo se complica un poco más y me parece que es muy interesante, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Se le va quitando la pieza y la vamos sustituyendo. Pero la pieza que vamos quitando, sí, se hace un barco... vamos montando otro barco, por lo cual, al final del caso, del tema, tienes el barco de Teseo, ¿no? Sí, es y una otro paradoja barco sustituido. Sin solución, claro. ¿Cuál es el barco de Teseo, no? Bueno, pues para mí el barco de Teseo es el que ha hecho el viaje con Teseo dentro, aunque hayan cambiado todas las piezas, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Bueno, también es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Pues para mí la humanidad es lo mismo. O sea, aunque cambie su físico, digamos, ¿no?
Si ha hecho ese viaje de transformación, seguirá siendo humanidad. Y sin embargo, si vienen otros seres de otro planeta que no hemos tenido contacto con ellos en ningún momento, no son humanos. No son humanos, aunque convergiéramos al mismo tipo de ser y fuéramos exactamente iguales, no serían humanos porque no han hecho ese viaje de transformación. ¿Sabes? Aunque acabásemos siendo reptilianos, seguiríamos siendo humanos porque ha partido del ser humano. Eso es como... Por eso digo que para mí es una identidad y es una cosa que puede fluir, sí, que está muy de moda lo de fluir. Es interesante lo que propones, que para ti es una identidad y una continuidad. Siempre cuando no se rompa esta identidad, esta continuidad, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Vale. Es interesante. Yo creo que el concepto de naturaleza, digamos que va más allá y tiene otros elementos, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy interesante lo que propones. Te voy a preguntar una cosa que se me ocurrió el otro día, a ver qué te parece, sobre el tema este de identidad. Tú imagínate que tienes un cuerpo nuevo, ¿no? Al que van a transferir tu consciencia, ¿vale? Si en el caso de que en el futuro se pudiera hacer eso. Sí. Que en el videojuego este de Soma es una de las cosas que pasan, que recomiendo mucho ese videojuego porque es brutal. Bueno, total, que te van a transferir tu consciencia, ¿no? Imagínate, tú te apagas y el otro se enciende. ¿Eres tú o no eres tú? Yo creo que no. Pues yo no, bajo mi punto de vista no soy yo. Vale, pero ahora te pongo otro caso. Empiezan a transferir tu consciencia poco a poco y tú eres en un momento dado consciente de los dos cuerpos, ¿no? Estás igual que tú sientes tu mano derecha y tu mano izquierda, estás sintiendo el cuerpo nuevo y el cuerpo viejo y te vas yendo poco a poco del cuerpo viejo hasta que te quedas en el nuevo. ¿El nuevo eres tú o no eres tú? Bajo mi punto de vista no soy yo, pero también es verdad que en este elemento, ¿sabes? Realmente, o sea, yo también estoy de alguna forma muy impregnado por la cultura, la tradición cristiana, ¿no? Es decir, para la tradición cristiana el ser humano está coprincipiado por un cuerpo y por un alma. Es que mi cuerpo es mi cuerpo. Es decir, es que de repente me cambias mi cuerpo y ya no soy yo. Porque estoy formado de dos coprincipios, ¿sabes? Entonces, este elemento que digo, es verdad que yo me encuentro muy influido por esta cosmovisión, llámalo X, de cristiana, por lo cual, bajo mi punto de vista, no sería yo. Pues para mí, si sigue existiendo la subjetividad de la identidad, o sea, si yo siento que tengo identidad de manera continua, sigo siendo, ¿sabes? O sea, tú realmente, Blas, con esto lo que estás haciendo es algo que es muy interesante, que de alguna forma estás manteniendo para mí algo clave, que es la continuidad. Y eso te lo compro. Es decir, si tú me compras la continuidad, realmente tengo más elementos para decir que soy yo. Pero sin embargo, es lo que te digo, es que mi cuerpo es mi cuerpo. O sea, y mi cuerpo soy yo. O sea, mi cuerpo de alguna forma no es un añadido, no es algo diferente a mí. Sí, que al final lo que yo estoy proponiendo es un poco ilusorio, ¿no? Que es lo que mucha gente cree del yo, que es una ilusión. Que mientras yo tenga continuidad en sentir que yo soy algo, que yo soy yo mismo y que no para en ningún momento, ¿no? Sigo teniendo identidad. Entonces, claro, estoy de acuerdo que es un poco ilusorio. Pero tú al fin y al cabo lo que estás proponiendo, Blas, fíjate si es interesante, que estás proponiendo un poquito algo que propone la teología cristiana, fíjate, o sea, es decir, la teología cristiana, que mucha gente no sabe, cuando uno muere, tú mueres, ¿qué pasa cuando tú mueres? Digo, según la teología cristiana, que tu cuerpo, digamos que se queda en la tierra, ¿no? Se queda pues en el cadáver, de alguna forma, y con gusanos o quemado, lo que sea, ¿no? Es decir, o congelado, me vale. Y tú, de alguna forma, estás únicamente está viviendo el alma, ¿vale? Únicamente vive tu alma en digamos, en el cielo, ¿no? O donde sea. O el purgatorio, o donde te merezcas, ¿no? Convenientemente. Tienes el alma, pero claro, el alma sin cuerpo, ¿vale? Por lo cual, los cristianos dicen que la gente que se encuentra en este estado está en un estado de subsistencia, es decir, no de forma plena. Por lo cual, ¿sabes? No de forma plena. ¿Cuándo vivirán de forma plena? Se vivirá de forma plena. Los cristianos creen que al final de los días el cuerpo resucita. Entonces el alma vuelve a su cuerpo. Al original, ¿no? Al original, bueno, cuerpo glorioso, todo esto que es un tema que es bastante complicado y deja ser un misterio, ¿no? Pero vives en tu cuerpo, pero de alguna forma, ¿por qué vive el alma mientras tanto en el cielo o en el infierno, donde digamos? ¿Por qué está el alma así? Para hacer lo que tú dices, para no romper la continuidad, ¿vale? Bueno, sí, claro. Es para no romper la continuidad y en el momento en el cual, incluso de una forma más pobre que la que tú propones, porque tú propones que nunca se deje de tener contacto con un cuerpo, ¿no? Con un cuerpo con el otro, que siempre se mantenga. Bueno, los cristianos consideramos que en la muerte, si dejas de tener contacto con el cuerpo, el alma subsiste,
de alguna manera, y luego en el final de los tiempos vuelve el alma al cuerpo y ya vuelves a vivir de forma plena. Pero fíjate que entonces todo esto que hace que dicen los católicos del purgatorio, del cielo, que tal, que el alma está viviendo tal y cual, es de alguna forma una especulación teológica para resolver el mismo problema que tú estás resolviendo. Sí, Es sí, el el problema problema de la continuidad. continuidad. Sí, sí. De hecho, Que al final yo creo que hay lo que te gente- digo, que es como la ilusión de hecho, del yo, la ilusión de la continuidad. Sí, dime. sí, digo un punto, digo, hay teólogos que proponen que realmente que no es que las almas no viven en el cielo, ¿vale? O donde sea, me repito, sino que realmente, digamos, que tú mueres y tu alma de alguna forma es como que se duerme y en el final de los tiempos reaparece. Es decir, que tú de alguna forma se muere tu tatarabuelo, ¿sabes? Y para él no pasa nada de tiempo hasta el final de los tiempos y luego todos los muertos reaparecen de golpe, ¿vale? Esto la iglesia no lo acepta. Precisamente por lo que tú dices, para no romper la continuidad. Entonces, las almas tienen que subsistir de forma no plena solo en el alma. Esto, de verdad que si tienes oportunidad o alguien que no sabía de jugar a este videojuego de Soma, es que eso es brutal. Sí. Porque empieza así, es el protagonista le llama, no sé si un amigo o un conocido y tal, o se presenta como voluntario para un experimento de volcar tu conciencia o tu cerebro, ¿no?, a una máquina. Y entonces es lo que tú dices, de repente... o sea, tú en el juego es como si fueras él, ¿no? Y de repente se apaga, o sea, se va la pantalla a negro y apareces en una base submarina, ¿no? Y entonces la movida es... bueno, es que joder, es muy difícil hablar de esto sin hacer spoilers, pero bueno, Sí. os fastidiáis. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han pasado cientos de años, o los años que fueran, el protagonista ha seguido su vida, y tú cuando te despiertas eres la copia. Es la copia del otro. Entonces, claro, Bueno, no hay esa continuidad, aunque tú la sientes porque cierras los ojos y los abres en el otro sitio y eres una... Bueno, todo el videojuego va de eso. Sí. Es una auténtica pasada, de verdad. O sea, Joder, qué bueno, pues la verdad porque que vives todos estos dilemas, los vives en primera persona y tienes que decidir y tienes que pensar y tal, y está muy bien hecho, de verdad. O sea, sí. Joder, pues tiene una pintaza, ¿no? es brutal. A lo mejor es un poco largo, porque luego tienes lo típico de los videojuegos, misiones chorras de ir por y arreglar una máquina para poder ir aquí, no sé qué, tal y cual. Pero el trasfondo filosófico y el argumento, o sea, yo creo que es el mejor videojuego que he visto en mi vida. O sea, bestia. Joder, pero no, la que me parece muy interesante, tío. Me parece muy interesante. Y realmente estamos tocando estos temas por completo. Pero una pregunta, Blas, ¿tú crees que si tú ahora mismo te pasas toda tu conciencia a una máquina, ¿vale? A una máquina potente, ¿vale? Con lo que tú dices, con la continuidad tal y cual, ¿tú crees que lo que en esa máquina eres tú? Yo creo que no, pero creo que si es como yo te digo, que si en un momento dado tú tienes conciencia de los dos cuerpos a la vez, como si fuera tu mano derecha y tu mano izquierda, y cuando estás sintiendo los dos, uno de los dos se apaga, cualquiera de los dos, y tienes sensación de continuidad, aunque digamos que la realidad sea que no, tú sentirías que sí. Y o sea, yo si me voy a morir mañana y esa es una de las soluciones, tiraría para adelante con ella. Ya, o sea. No, pues me parece muy interesante, tío. Me parece muy interesante lo que estás proponiendo y tal. Pero claro, es que es lo que decimos, claro, tú realmente eres humano si tú dejas de tener cuerpo. Por ejemplo, si tú estás únicamente en un ordenador en la nube. Yo creo que sí. También es verdad que no tienes por qué vivir únicamente así. Pueden hacerte un cuerpo ad hoc, ¿no? Una máquina, pero bueno, que unos brazos cibernéticos. Sí, de hecho, sabes que hay empresas que te criogenizan. Que hay una empresa que tiene 200. Bueno, hay varias, pero hay una que tiene. La tengo por aquí apuntada, que tiene 200 cadáveres ahí. Es muy creepy esto, ¿eh? Sí. Mira, se llama, por si alguien quiere contratar sus servicios, Alcor Life Extension Foundation. Tiene ahí. Sí, y entonces, no sé si es esta u otra, porque hay varias que al final, como les costaba mucha pasta el aire acondicionado, todo frío, ya están guardando solo las cabezas. Como en Futurama. ¿Has visto la serie esta de Futurama? Que tiene la cabeza de Richard Nixon. Pues eso lo están haciendo. Son fluidos especiales para que no se creen cristales de hielo que rompan las células o las... ¿Sabes? No sé muy bien la tecnología que utilizan, pero bueno, la idea es esta, que el hielo, tú si congelas algún ser vivo, los cristales de hielo se cargan todas las paredes celulares, todo esto, ¿no? Qué bueno. Que de hecho, creo que hay ranas hay animales que se congelan en invierno y luego se descongelan y siguen viviendo, ¿no? O sea, que bueno. Sí, animales como tal o seres unicelulares.
Yo sé que hay una Yo sé que rana. las bacterias tal sí que lo hacen, pero ya organismos ya más así me parece más Sí, o más sea, yo he visto complicado. en un documental una rana, me puedo equivocar, pero estoy 99% seguro que existen animales ya complejos que lo hacen. No se congelan al 100%, ¿sabes? Pero son capaces de recuperarse de una congelación casi completa y Joder, qué bueno. estar mucho tiempo congelados. Y ahora, Blas, ya llevamos 1 hora y 10 minutos hablando, si quieres podemos ir, si quieres, finiquitando, pero antes has comentado, has bosquejado y me comentaste por detrás, antes de empezar el podcast, que el tema de que hay una serie de empresas que están poniendo muchísimo dinero en todo el tema del transhumanismo. Ahora has hablado un par de ellas, pero si quieres hacer el recorrido, porque me parece que es muy interesante, que a la gente le puede interesar. Sí, vale. Bueno, es que ahora ya hay muchas noticias de que se habla de la fiebre de Silicon Valley por la vida eterna, ¿no? Lo de los cohetes, Sí. lo que hablábamos antes de los cohetes Sí. y vivir para siempre subido en el cohete. Macho, una tal por la vida eterna, están llenando de capillas Sí. Silicon Valley. Sí, sí. ¿Te imaginas? Entonces, hay algunas que son conocidas y otras no tanto. Por ejemplo, Neuralink, la de Elon Musk, que está trabajando con temas de mejoramiento cerebral, ¿no? Y Sí, sí, prótesis y tal, esa sí es bastante de conocida. chips en el cerebro y cosas de estas, ¿no? O sea que Luego hay chulo. otra que no siendo tan conocida, si escarbas un poco es la primera que te sale, que es Altos Labs, que es donde ha metido Jeff Bezos 3.000 millones de pavos y bueno y más. Sí. También ha metido pasta Elon Musk y más gente. Y esto basan su trabajo en un premio Nobel que se llama Shinya Yamanaka, que le dieron el Sí. Nobel en 2012 por el descubrimiento de la reprogramación celular, de los factores de Yamanaka. Qué bueno. Que qué es un bueno. poco como el tema de las células madre, ¿no? Pero que han descubierto que no solo las células madre se pueden se reprograman y se convierten en cualquier cosa, sino bueno, esto me puedo meter la pata, pero creo que cualquier célula se puede reprogramar para que se convierta en una especie de célula madre, ¿no? Trabajan sobre eso. Luego está Calico Labs, que es donde tiene la pasta el de Google, de Ajá. Larry Page, que también trabaja en regeneración y reprogramación celular. Laboratorios Grifols, que es española. Española, que efectivamente, que tuvo todo el problema este económico, ¿no? Que tuvo ahí Sí. que intentaron bajar las acciones en bolsa, algo pasó por ahí, sí. Esta empresa se hizo famosa porque, ¿te acuerdas cuando se filtraron los teletipos de las embajadas americanas? Sí. Pues de repente ahí salió, había un listado de empresas estratégicas para Estados Unidos en el mundo y de repente salió Laboratorios Grifols y todo el mundo decía, ¿por qué es tan importante para Estados Unidos? Y resulta que es una empresa que tiene una patente sobre plasma sanguíneo, que tienen un método para obtener plasma sanguíneo de donantes, ¿no? Entonces son los proveedores del ejército de Estados Unidos de plasma sanguíneo. Joder, qué Entonces interesante, es una multinacional, bueno, está en bolsa y es muy importante a nivel mundial. Bueno, pues Laboratorios Grifols hace poco acaba de comprar una empresa que se llama Alcagest, que también se dedica al rejuvenecimiento, ¿no? Luego está el fulano este que sale en todas las noticias, que ha decidido que no va a envejecer más, ¿sabes qué te digo? Y cada día está más viejo, el pobre, sí. Eso. Bueno, tiene cara como de triste, pero yo creo que eso es porque solo come una vez al día y tiene una vida asquerosa, ¿no? Sí, la verdad que yo no le veo nada, veo a gente que no hace nada de esto que está muchísimo mejor, pero bueno. Tiene cara de enfermo el pobre, la verdad. Sí, tiene cara rara. Sí, pues este tío se llama Brian Johnson, se llama. Su proyecto se llama el proyecto Blueprint. Bueno, no tengo yo mucha fe en ese hombre, pero ya lo estaba monetizando. Bueno, pero que hablamos únicamente de que la gente está intentándolo, o sea, independientemente de que Sí, luego ese tío los ya objetivos sean mejores o peores. vende un medicamento que se basa en su plasma sanguíneo, no sé qué rollos. Porque, mira, eso salía en el libro este de la medusa inmortal, que si te haces una transfusión de sangre de una persona más joven, sí que es verdad que tiene una serie de... Porque claro, tu sangre se van acumulando ahí... Bueno, no sé muy bien cómo es y voy a acabar diciendo una burrada, pero digamos que tu plasma sanguíneo tiene cosas beneficiosas, ¿no? De hecho, salvando las distancias, esto era un método de dopaje, ¿no? Que lo que hacían algunos ciclistas era se sacaban sangre en momentos que estaban en el año muy bien alimentados y, por ejemplo, que a lo mejor se iban a hacer entrenamientos a zonas muy altas, ¿no? No sé si de Bolivia, donde fueran, muy altas, ¿no? Pero en un momento que estaban súper sanotes, súper descansados, ¿no? Y tenían esa sangre llena de glóbulos rojos. Sí, lo de las transfusiones en ciclismo claro, es y luego de repente se hacían el Tourmalet y cuando llegaban al hotel le cambiaban el chute de sangre y estaban fantásticos, entre comillas, lógicamente, pero estaban mucho mejor. Es una técnica de dopaje. Sí. Bueno, y en el Renacimiento es una cosa que se hacía también, hacer transfusiones con
salió en Sangre de Niños. Lo que pasa es que como no se tenía ni idea del RH, al final la gente a veces salía y a veces no, pero es una... O sea, la historia de las transfusiones es muy interesante, ¿eh? No, por supuesto, y de hecho no solo de esto. Yo me acuerdo mucho en biología que nos explicaba un profesor que, no sé en qué época exactamente, hablamos de la Edad Media creo, que había más mortandad de mujeres, sobre todo de mujeres, ¿vale? Por el tema de los embarazos y rollos de estos, más en clases altas que en clases bajas. ¿Por qué? Porque hubo una época en la que se puso muy de moda las sangrías con sanguijuelas, ¿sabes? Y claro, las sangrías con sanguijuelas pues valen para ciertas cosas, ¿no? Para bajar la tensión, tal, pero no para todo. Pero ciertos médicos pensaban que era para todo. Y entonces a las pobres mujeres parturientas tal cual las ponían un montón de sanguijuelas y tal, y muchas veces morían más las mujeres de clase alta que se podían permitir ese tipo de servicios que la gente normal. Sí, porque cuando estabas medio mal y te daban la puntilla, ¿no? Pues claro, de hecho, dicen que el gran triunfo de la homeopatía, que se originó en Alemania en el siglo, no sé si XIX o principios del XX, realmente era porque la medicina tradicional era muy sanguinaria. Era muy tal. Entonces cuando llegó alguien ofreciendo agüita, que era lo que ofrece la homeopatía, lo que ha ofrecido y lo que sigue ofreciendo, entonces por lo menos no te hacían barbaridades y sobrevivías. Entonces, curiosamente... la homeopatía, Sí, que la homeopatía mataba menos, digamos, ¿no? Claro, que mataba menos, era menos salvaje, por lo cual pues tuvo tan buena fama al principio, fama de la que sigue perviviendo, de alguna manera. Sí, es como cuando salió la vacuna del COVID, que yo decía, bueno, no sé si lo han hecho muy rápido, digo yo, si mata menos que el virus ya te merece la pena, ¿no? Con que mate un poco menos. Y bueno, este es un tema que sigue muy hablado, pero yo trabajo en sanidad, trabajo precisamente en el análisis de datos. Yo vi las gráficas de la mortandad y de la tal cuando la gente no se vacunaba y cuando la gente se empezó a vacunar, y la gráfica es tremenda, baja en picado. Claro, sí, no, yo estoy seguro, sí. Me pone de muy mal humor cuando escucho que la gente, bueno, es verdad que de alguna forma se vacunó, al menos en los países ricos, no sé si en todos, se vacunó a toda la población, y es verdad que ha habido efectos secundarios, pero a día de hoy son muy bajos. Esto no quiere decir que mañana, de repente, en 2 años, empiezan a surgir cánceres. Imagínate, pues bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero a día de hoy creo que es un éxito rotundo y un éxito de la humanidad. Sí, hombre, está claro que se ha solucionado en tiempo récord. En tiempo récord, ha sido realmente un éxito. Que lo pongamos, macho, en lugar de en los éxitos, lo pongamos como los fracasos, me produce un poco de resquemor. Pero más que nada porque yo estuve ahí y yo vi los datos, y los datos fueron tremendos. Cómo bajó la gráfica de un día para otro. Tremendo. Tremendo. Sí. Es otro tema. Que bueno, y eso, terminando el listado que hice de empresas, eso, Alcor Life, que la nombré antes, que es la que hace criopreservación, Retro Biosciences, que es de longevidad, la que te decía que quiere sumar 10 años a la esperanza de vida. Sí. Y luego he puesto aquí tecnológicas como Nvidia, que curiosamente no deja de ser inteligencia artificial, es un tema un poco transhumanista también, ¿no? Sí. No, es que este tema, lo que tengo una sensación que por otra parte tengo muchos podcasts que hacemos tú y yo, tengo la sensación de que nos estamos dejando muchos temas en el tintero, pero especialmente en este, porque es amplísimo. Es decir, el tema de la inteligencia artificial y el transhumanismo me parece que son temas que están íntimamente relacionados, en el que casi no hemos podido hablar, ¿no? Pero realmente es evidente la relación que puede tener, ¿no? Sí, pero mira, fíjate que a día de hoy es la empresa con mayor capitalización bursátil. Yo creo que ha pasado a Tesla y a Apple, me parece. Fíjate, me parece curiosísimo, sí, no lo sabía. Y por eso, porque de ahí la importancia de ahora del tema de inteligencia artificial. Y OpenAI también, que es la de ChatGPT. Y Boston Robotics, que es la que sale siempre con el típico vídeo de robots que hacen cosas espectaculares y tal. Sí. Todas estas empresas yo las seguiría de cerca. Incluso si tienes pasta para invertir. Mira, imagínate haber invertido en Nvidia hace un par de años, ¿sabes? No, por supuesto. Son las cosas que luego decimos que si hubiera sabido los Bitcoin, ya, pero es que nunca se sabe. Ya. Bueno, pues lo estoy diciendo, invertir pasta. Bueno, en Altos Lab ya vamos tarde, porque ya han metido pasta toda la gente que tal. Que tenía, bueno, que la gente que la tenía, ¿no? Sí. Pero en alguna de estas, oye, no sé. Seguro que hay muchas más empresas que no están en las noticias y que van a pegar un petardazo, ¿no? Sí, y luego no sabes por dónde va el tema, porque es decir, cuando en un momento todo el mundo pensábamos que el futuro iba por el metaverso, ¿no? Incluso la palabra de metaverso y todo el tema que puso Facebook, luego de repente ha ido por la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es decir, que a veces uno no
sabe exactamente por dónde va a ir, ¿no? Y ahora mismo pensamos a lo mejor que va por la vida eterna o por la inmortalidad y realmente únicamente va por el crecepelo. Vete tú a saber lo que hace al menos de... Rodrigo Cortés, en ese podcast que recomendé antes, él decía que hacer predicciones más allá de 15 días es imposible. Y creo que Nada, es imposible. O sea, puedes tirar más o menos un tal, ¿sabes? Pero... Sí. Pero bueno. ¿Quién iba a decir que iba a ganar el Real Madrid al City? Pues muy poca gente. ¿Sabes? Sí. Bueno, a ver, yo lo tenía clarísimo eso, pero lo demás. Sí, y la selección en la Copa de Europa, la Eurocopa. Exacto, son otras cosas que realmente ha sorprendido al mundo, ¿no? Yo no lo he visto. Yo no le he visto claro el tema. Y fíjate que soy del Real Madrid y soy de la selección española, pero me he llevado gratas sorpresas en ambos casos. Pero no da un duro, y no da un duro. ya para finalizar, lo último que me gustaría hacer, si tú no sabes nada más, es recomendar una peli. Tenía una lista de pelis aquí. Mira, Robocop, transhumanismo ahí. Hombre, Robocop, te digo, es transhumanismo clásico, por otra parte. Sí, O sea, pero bueno, mi peli además, favorita. Solo un inciso. Además, esas películas, tío, de Robocop y tal, son películas de los 80 que solo se atrevían en los 80 a hacer ese tipo de pelis. ¿Cómo molaban, eh? Robocop. Y se quedaban tan anchos, ¿eh? Y hay sangre por todos lados. Total. Mitad hombre, mitad máquina, Robocop. Y mira ahora, en boga, con el tema del transhumanismo. Y además ningún tipo de CGI No. efectos especiales, todo ahí hecho con cartón piedra, ¿sabes? Como tiene que ser. A mí me molaba Robocop muchísimo. No quiero volver a verla para no decepcionarme, pero me moló mucho. Ya, no, yo la he visto y no la veas. No, ¿verdad? Sí. No. Bueno, pues mi peli favorita de estos temas es Gattaca, macho. Muy buena, buenísima. Precisamente de esto, de que empiezan a mejorar genéticamente a los seres humanos y entonces hay un chico que quiere ser astronauta y no puede ser porque ha nacido de padres naturales, o sea, no tiene ninguna modificación y tiene un problema cardíaco y entonces, como te hacen un estudio genético nada más nacer, le han dicho tu corazón va a latir no sé cuántos millones de veces, entonces no le dejan y bueno, al final... encuentra la manera de hacerse pasar por una persona genéticamente perfecta. Está muy bien la peli. Ya te digo, hace mucho que no la veo, pero creo que es probable que sí sobreviva bien al paso del tiempo esta peli. No, yo creo que sí, películas así están muy bien hechas. De hecho, hubo una película que no es exactamente transhumanismo, pero se da la mano, ¿no? Bueno, tú antes en el podcast me hablas de Frankenstein, ¿no? Que decíamos que no es exactamente, aunque bueno, se da la mano, porque realmente no es biomejoramiento, sino que es creación, ¿no? Tiene ese elemento. También Blade Runner, ¿no? Otra vez, ¿no? Es una película que al fin y al cabo no deja de ser otra vez el mito de Frankenstein de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, en Blade Runner, aparte de los replicantes, también hay un mercado de órganos sintéticos. Es verdad, sí, es verdad. Sí, es verdad. Y que tú vas ahí, te compras un ojo, te compras una tal, ¿sabes? Sí, también. Bueno, las pelis de ciencia ficción casi siempre tocan todos los palos, ¿no? De hecho, una idea que me gustó mucho de Dieguez en el principio del libro, decía que realmente, claro, que con el transhumanismo se pasa de la ciencia ficción a la ciencia. No sé si podría decir. O sea, muchas veces, muchas tramas de ciencia ficción se van a poder de alguna forma convertir en realidad. Sí, claro. Sí, porque al final, pues eso, muchos guiones de ciencia ficción son sobre cosas que están a punto, o que intuimos que están a punto de pasar, y entonces te inventas una historieta sobre qué pasaría, pues, como Her, o como, ¿cómo se llama la peli esta? Ex Machina, ¿no? Ex Machina también, sí, efectivamente. Y poco más, te cuento, amigo Israel. Pues entonces yo creo que lo dejamos aquí porque llevamos 1 hora y 25 minutos, creo que es un buen tema. Hemos tocado todos los temas, como todos los podcasts, es verdad que tienen 1000 ramificaciones y que en cada una de las ramificaciones vale un podcast por sí mismo, ¿no? Pero yo creo que realmente es el primer enfoque de un tema tan en boga y un tema que realmente dicen que la filosofía actual, digamos que son los grandes temas de la filosofía actual. O sea que realmente ahora mismo esto es... más de moda que esto, imposible. De moda, y como yo he dicho, también se ha hablado siempre de alguna forma desde la teología, de alguna forma, tocando temas parecidos. Es verdad que como tal, como per se, transhumanismo en sentido estricto no lo ha tocado, pero sí temas que están muy, muy relacionados. Sí, ¿vale? desde luego. Pues, don Blas, un placer como siempre hablar contigo. Igualmente. Y el próximo podcast, a ver de qué nos depara, de qué hablamos el próximo podcast. Algún tema poco controvertido, como la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania y las relaciones con el madurismo. Por ejemplo.
por ejemplo, ¿no? Vale, sí. Temas fresquitos, temas veraniegos. Sí. Fresquitos y Fresquitos, sabrositos. Sí, no, totalmente. No, pero a lo mejor sí que tenemos que volver a un tema como los extraterrestres, algo así, ¿no? Que realmente son temas que a mí me gustan. Volver a esos temas, ¿no? Vamos viendo. Vamos viendo, ¿vale? Bueno, pues, Vale. Pues un abrazo, don Blas. Un abrazo y a a ustedes, todos hasta el próximo. nuestros oyentes, un abrazo fuerte. Hasta luego. Chao. Adiós, adiós. Know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got